Chuck Norris solo quería pasar una tarde tranquila con su padre en el bar de su antigua ciudad natal. Pero una banda de moteros decidió humillarlos y agredió a un anciano. Pensaban que estaban atacando a gente corriente. En menos de un minuto, estarían rogando que todo aquello fuera solo una película. El camino se extendía ante él como una cinta infinita, gris y vibrante bajo el sol del desierto, mientras el motor del coche mantenía un zumbido constante que hacía temblar ligeramente el volante bajo sus manos. Chuck llevaba horas conduciendo, dejando atrás ciudades ruidosas, autopistas congestionadas y el murmullo interminable de un mundo que nunca parecía detenerse. Allí, en medio de aquella inmensidad árida, cada kilómetro recorrido se sentía como una capa que caía de sus hombros, como si el peso de años lejos de casa se evaporara lentamente con cada soplo de viento caliente que entraba por la ventana entreabierta. Respiró profundo, absorbiendo el olor del polvo y la luz, una mezcla que reconoció al instante como parte esencial de su infancia. No era simplemente un aroma, era un recuerdo vivo, un puente hacia días más simples cuando aún no era una estrella de acción, ni un símbolo público, ni un nombre que todos murmuraban con admiración o incredulidad. Entonces era solo un niño, un hijo que corría descalzo por caminos parecidos a ese, esperando ver aparecer a lo lejos la camioneta del departamento de bomberos, con su padre al volante. Mientras conducía, su mente viajaba más rápido que el coche. En el horizonte tembloroso surgían imágenes de su juventud. Él mismo esperando en el porche, sosteniendo una pelota de béisbol demasiado grande para sus manos. Su padre saliendo del camión, cubierto de hollín pero sonriendo con ese gesto sereno que siempre hacía que cualquier miedo se desvaneciera. Las noches en las que escuchaba historias de rescates imposibles, en las que su padre hablaba poco pero transmitía más de lo que decía. La memoria era un arma dulce y dolorosa, porque por cada recuerdo cálido había un pinchazo de culpa recordándole cuánto tiempo había pasado lejos, cuánto había dejado que la fama consumiera momentos que nunca volvió a recuperar. El coche avanzó mientras el paisaje comenzaba a transformarse. El desierto puro cedió ante señales de vida. Un rancho aislado con una cerca envejecida, una gasolinera que parecía al borde del abandono, un enorme cartel con pintura descascarada anunciando un pastel de cereza que seguramente ya no sabía como antes. Chuck sonrió con nostalgia. Recordaba ese pastel. Recordaba a su madre comprándolo para ocasiones especiales, cuando querían celebrar algo pequeño, algo íntimo, algo que solo una familia que se amaba podía celebrar. Pero esos tiempos habían quedado muy atrás. Giró hacia la carretera secundaria que llevaba directamente al pueblo donde había crecido. El cambio fue inmediato. Las calles que le habían parecido gigantes cuando era niño, ahora lucían estrechas, casi comprimidas por el tiempo. El cielo seguía siendo amplio, pero no tanto como lo recordaba. Los árboles ya no eran tan altos, las casas ya no parecían castillos misteriosos, sino simples viviendas desgastadas, cada una cargando consigo sus propias historias. Y sin embargo, cada detalle, cada grieta y cada sombra despertaban una emoción profunda dentro de él. Un reconocimiento silencioso de que ese lugar, aunque cambiado, seguía siendo suyo. Pasó frente a la vieja escuela. Las ventanas estaban cerradas, el patio vacío, los columpios inmóviles. Aún así, pudo escuchar en su mente el eco de risas pasadas, los gritos de niños jugando, la voz del entrenador llamando a formar equipos. Allí había aprendido tantas cosas que ninguna película, ningún premio y ningún entrenamiento profesional habían podido enseñarle. Resistencia, humildad, carácter. Allí también había tenido momentos difíciles, días en los que se sentía un extraño entre sus compañeros, inseguro, pequeño, y siempre, al final del día, encontraba refugio en los brazos de su padre, quien lo escuchaba sin juzgar y le decía simplemente, «Mañana será distinto»,
Solo sigue intentándolo. Las calles se hicieron más familiares a medida que se acercaba al barrio donde se encontraba la casa de su familia. La velocidad disminuyó sin que él lo notara, como si sus manos supieran que no tenía prisa, como si el coche mismo comprendiera la solemnidad del regreso. Al girar la última esquina, el corazón le dio un golpe suave pero firme. Allí estaba, la casa de una sola planta, con pintura blanca un poco ajada por los años, pero aún sólida. El porche con el columpio que él mismo había estado a punto de arrancar de un tirón cuando era un adolescente demasiado fuerte y demasiado imprudente. El mismo jardín sencillo, donde la brisa hacía susurrar la hierba. Apagó el motor y durante unos segundos permaneció inmóvil, sujetando el volante como quien sostiene la última barrera entre el pasado y el presente. Respiró hondo. No sabía exactamente qué temía. Tal vez el hecho de enfrentar el paso del tiempo o la idea de ver a su padre envejecido más de lo que había imaginado. O quizá temía no reconocer al hombre que había sido su héroe antes de que el mundo decidiera convertirlo a él, a Chuck, en uno. Finalmente abrió la puerta y bajó del coche. El crujido de la grava bajo sus botas le resultó reconfortante. Dio apenas unos pasos hacia el porche cuando escuchó el sonido leve pero inconfundible de la puerta abriéndose. Levantó la vista. En el umbral estaba su padre, apoyado ligeramente en el marco como siempre hacía después de años de cargar equipos pesados durante emergencias. Parecía más pequeño, más delgado, con arrugas que narraban su historia sin palabras, pero en sus ojos brillaba la misma chispa indomable que siempre había llevado dentro. Por un momento, ninguno dijo nada. Era como si ambos se observaran para asegurarse de que la realidad coincidía con lo que sus corazones habían esperado durante tanto tiempo. Luego, el padre esbozó una sonrisa suave, la misma sonrisa que Chuck recordaba desde niño, y ese gesto le aflojó algo que llevaba demasiado tiempo apretado dentro del pecho. Avanzó unos pasos más, y los brazos de su padre lo envolvieron en un abrazo sorprendentemente fuerte, demostrando que, aunque los años habían dejado huella, no habían apagado su esencia. Entraron juntos en la casa, acompañados por el olor a café recién hecho y el aroma de libros viejos que siempre había dominado el interior. Las paredes seguían cubiertas de fotografías, retratos familiares, imágenes de la estación de bomberos, recortes de periódico que celebraban rescates heroicos. Chuck se detuvo frente a la vitrina donde estaban guardadas las medallas de su padre. Cada una era una historia de valor, sacrificio y compromiso. A su lado había una fotografía donde un hombre joven con uniforme sostenía a un niño pequeño de cabello revuelto. Chuck la tocó con la punta de los dedos. Recordaba perfectamente ese día. Recordaba la sensación de orgullo que lo invadió cuando su padre le mostró una de esas medallas y le explicó que el verdadero valor no estaba en ser fuerte, sino en ayudar a otros incluso cuando uno tenía miedo. El padre lo observaba en silencio, entendiendo sin necesidad de palabras lo que pasaba por la mente de su hijo. Se sentaron después a conversar. Chuck habló un poco sobre su carrera, sobre rodajes y viajes, aunque sin entrar en detalles ostentosos. Su padre no preguntaba por celebridades ni por grandes estrenos. Quería saber si su hijo comía bien, si dormía suficiente, si era feliz. Y Chuck, sin adornos, respondió que la vida había sido buena con él, pero que extrañaba momentos como ese, momentos donde solo importaban 2 tazas de café y una conversación pausada. Cuando el sol empezó a descender, tiñendo la sala de un color ámbar melancólico, su padre se levantó despacio y dijo que tenía una idea. Propuso ir a cenar al bar del centro, el mismo donde solían ir después de los partidos o de sus turnos en la estación. Chuck dudó un segundo, al notar cierto esfuerzo en el movimiento de su padre, pero la chispa en los ojos de aquel hombre mayor lo convenció. No era solo una cena. Era una tradición que ambos necesitaban revivir, aunque fuese solo por una noche.
Salieron de la casa y caminaron juntos hacia la camioneta del padre. Durante el trayecto, Chuck se mantuvo cerca, listo para ayudarle si hacía falta, aunque sabía que si ofrecía demasiado apoyo, su padre lo rechazaría por orgullo. El cielo se había vuelto más fresco, más suave, como si también celebrara la reunión. Condujeron hacia el centro del pueblo, pasando por calles tranquilas que apenas cambiaban desde hacía décadas. Algunas tiendas estaban cerradas, otras se mantenían vivas por pura resistencia. Los faroles empezaban a encenderse, y la luz amarillenta bañaba las aceras con un brillo íntimo. Era un contraste absoluto con la vida en las grandes ciudades, donde nada parecía dormir jamás. Allí, en cambio, el tiempo fluía al ritmo de los viejos relojes colgados en las paredes de los comercios. Cuando llegaron frente al bar, Chuck notó algo que no recordaba de su juventud. Una fila de motocicletas alineadas como animales metálicos, brillando bajo el reflejo de los neones. La presencia de esos vehículos, grandes, imponentes y ruidosos incluso en silencio, le produjo un leve mal presentimiento. Miró a su padre, que observó la escena con calma, y luego encogió los hombros, como diciendo que aquello ya no era raro. El bar había cambiado. Mucha gente había cambiado con él, y era evidente que un nuevo tipo de cliente dominaba ahora las noches. Chuck dudó otra vez. Podrían ir a otro lugar, pensó. Podrían cenar en casa. No había necesidad de exponerse a una atmósfera que desde la entrada ya prometía ser tensa. Pero su padre dio un paso firme hacia la puerta, y Chuck entendió que ese lugar aún tenía significado para él. Llevaba parte de su historia. Y uno no huye de los lugares que forman las raíces de su vida, por más que ahora luzcan distintos. Empujaron la puerta, cruzando el umbral con la sensación de entrar también en una prueba inesperada. El interior estaba más oscuro que antes, impregnado del olor denso de cigarrillos, cerveza y algo más fuerte. Las risas ásperas y las voces elevadas llenaban el espacio, dominadas por el estruendo de una música que no dejaba espacio para la tranquilidad. Chuck tuvo la impresión inmediata de que ese no sería el tipo de cena que había imaginado, pero aún así siguió a su padre hacia una mesa en el centro del salón. Era un pequeño refugio en un lugar que ya no se parecía a sus recuerdos. Y sin embargo, en ese instante, todavía no podía imaginar que aquella noche, que había comenzado con nostalgia, se transformaría en un enfrentamiento capaz de dejar una marca profunda. No solo en los dos, sino en todos los presentes. Estaba a punto de aprender que el pasado y el presente pueden chocar de formas inesperadas, sobre todo cuando el respeto, la dignidad y el amor por un padre entran en peligro. Y así, sentado frente a él, sin sospechar lo que vendría, Chuck sintió que esa noche no era una casualidad, sino un destino que llevaba años preparándose silenciosamente. El ambiente del bar golpeó a Chuck y a su padre como una ola densa y ruidosa que borraba cualquier esperanza de reencontrar el lugar cálido y familiar que ambos recordaban. La música estridente, los gritos entremezclados y el olor a alcohol fuerte impregnaban el aire, aplastando la nostalgia antes siquiera de que pudiera afianzarse. El contraste con los recuerdos de Chuck era tan marcado que sintió por un instante que había entrado en un lugar completamente distinto, uno que solo conservaba el nombre del antiguo bar que frecuentaban juntos. Ese pensamiento le dolió más de lo que esperaba, como si una parte de su infancia hubiese sido desmantelada por completo sin previo aviso. Sin embargo, su padre parecía aceptarlo con serenidad, quizá porque había tenido más tiempo para ver cómo los años y las personas cambiaban aquel espacio que alguna vez fue el corazón del pequeño pueblo. Caminaron entre las mesas hasta encontrar un sitio libre en el centro del salón, un punto ligeramente alejado de la barra y de la esquina, donde un grupo numeroso de motociclistas ocupaba varias mesas como si fueran su territorio privado. Chuck no prestó demasiada atención a ese grupo al principio, aunque en el fondo percibió aquella presencia como se percibe la vibración lejana de una tormenta.
algo que no amenaza de inmediato, pero cuyo potencial está ahí, aguardando un detonante. Su padre tomó asiento con un suspiro casi imperceptible, y Chuck se acomodó frente a él, intentando apartar de su mente la sensación incómoda que lo envolvía desde que cruzó la puerta. Una camarera se acercó a la mesa, una mujer de rostro cansado pero amable, cuya sonrisa se iluminó al reconocer al padre de Chuck. Se notaba que era alguien que había visto demasiadas noches como esa, una trabajadora que sostenía la rutina del bar con profesionalismo y paciencia. Saludó afectuosamente al hombre mayor, intercambiando con él un par de frases que revelaban una relación de familiaridad construida con los años. Cuando dirigió la mirada hacia Chuck, hubo un destello de sorpresa en sus ojos, pero no dio paso a ningún gesto que buscara llamar la atención. Simplemente asintió con una ligera sonrisa, como si la presencia de un rostro famoso no alterara la esencia del lugar. Tomó la orden. Un café negro y un plato sencillo para el padre. Una comida ligera para Chuck, quien agradeció la cortesía y el trato discreto. Durante unos minutos, mientras esperaban la comida, se permitió relajarse. Conversaron sobre detalles del pueblo, sobre vecinos que se habían marchado, tiendas que habían cerrado y otras que habían abierto sin mayor fortuna. Hablaron también de la vida en general, de cosas pequeñas que no aparecían en entrevistas ni en titulares de prensa. Esos instantes, tan simples y tan profundamente humanos, parecían reconstruir el puente entre el pasado y el presente, como si ambos estuvieran tratando de recuperar un ritmo que nunca debieron haber perdido. Chuck veía a su padre disfrutando del momento y deseó vehementemente que la noche pudiera continuar así, sin interrupciones, sin tensiones. Pero la calma era un recurso escaso en un ambiente dominado por hombres que no entendían de sutilezas ni silencios tranquilos. Desde la esquina donde se encontraba el grupo de motociclistas comenzaron a escucharse risas demasiado fuertes y comentarios que, aunque no dirigidos directamente a Chuck al principio, estaban claramente pensados para ser escuchados por todos. Una voz grave mencionó algo sobre parecerse a ese tipo de las películas, seguida de una carcajada que resonó por encima de la música. Otra voz, más joven y burlona, añadió algo acerca de que ese tal Chuck Norris ya debía estar viejo para sus famosas patadas giratorias. Hubo un coro de risas que se expandió como un fuego lento por el bar. Chuck escuchó esos comentarios con el mismo autocontrol que había desarrollado a lo largo de los años. Sabía que la fama tenía un precio, y parte de ese precio era convertirse en un blanco constante de curiosidad, bromas y, en ocasiones, provocaciones abiertas. La experiencia lo había enseñado a distinguir entre la admiración sincera y la burla con intenciones ocultas. Sin embargo, en esa ocasión había un matiz más oscuro en las palabras que resonaban desde la esquina, un tono que no pretendía divertirse inocentemente, sino desafiar, incomodar, buscar un conflicto. Miró a su padre, quien también había notado los comentarios, aunque prefirió ignorarlos. El hombre mayor tomó un sorbo de agua y retomó una anécdota sobre un vecino que había decidido mudarse a otro estado, como si las risas provenientes del rincón no merecieran espacio en su conversación. Esa actitud serena era una forma silenciosa de resistencia, una manera de recordarle a su hijo que la dignidad no se mide por la respuesta inmediata al ruido externo, sino por la capacidad de mantenerse firme en lo que uno es. Chuck valoró ese gesto, pero también sintió un leve nudo en el estómago. No quería problemas, pero sabía que las situaciones como aquella rara vez quedaban en simples bromas. La camarera regresó con las bebidas, intentando hacer su trabajo sin llamar la atención de los motociclistas que dominaban el ambiente con su presencia. Colocó las tazas y vasos sobre la mesa con manos que temblaron apenas, una señal sutil de que no era ajena al clima de tensión que se estaba formando. Miró discretamente hacia el grupo ruidoso y luego se inclinó hacia el padre de Chuck para murmurarle si todo estaba bien.
Él respondió con una sonrisa tranquila y un gesto de la mano, asegurándole que no se preocupara. Chuck notó el alivio momentáneo en sus ojos mientras volvía hacia la barra, aunque su espalda seguía rígida por la tensión acumulada. La música cambió de canción, pero el volumen siguió siendo igual de estridente. Sin embargo, la risa del grupo seguía sobresaliendo por encima de ella. Uno de los motociclistas decidió entonces elevar el nivel de provocación. Desde su mesa gritó: Hollywood! ¿No saludas a tus fans? La frase cortó el aire como un latigazo. Algunas conversaciones en el bar se apagaron de inmediato y un par de cabezas se giraron para observar la reacción de Chuck. Él permaneció sentado, mirando a su padre, intentando mantener el control sobre la situación. Sabía que cualquier gesto, por mínimo que fuera, podía interpretarse como una invitación a algo mucho más serio. Su padre notó la rigidez en la mandíbula de Chuck y le habló en voz baja, pidiéndole que siguiera conversando con él y no con aquellos hombres. Le recordó que hablar sería como avivar un fuego que todavía podía evitarse. Era un consejo sabio, una estrategia que venía del instinto de un hombre que había vivido lo suficiente para entender que algunas batallas se iniciaban sin retorno. Chuck lo escuchó y asintió. Quería proteger la calma del momento, proteger a su padre y evitar lo que intuía como una escalada peligrosa. Pero la provocación no terminó allí. Se escuchó una segunda burla. Quizás solo responde cuando dicen acción, o se quedó sin batería. Las carcajadas estallaron de nuevo. La camarera, que pasaba cerca, aceleró el paso, como si temiera que la situación empeorara mientras ella estuviese demasiado cerca. Algunos clientes comenzaron a observar de reojo, otros fingían desinterés, pero la tensión empezaba a extenderse como una sombra. Finalmente, uno de los motociclistas, un hombre con el cabello largo, atado en una coleta y una expresión soberbia, se levantó de su mesa y caminó directamente hacia la de Chuck. Su andar era arrogante, seguro, como si cada paso afirmara su dominio en aquel territorio. Se detuvo al lado de la mesa, inclinado hacia ellos, apoyando una mano sucia y pesada sobre la superficie de madera. El olor a alcohol que despedía era tan fuerte que casi desplazó el aroma del café recién servido. «¿Así que tú eres el héroe de las películas?», dijo con una sonrisa torcida, sin esperar respuesta. Sus ojos se clavaron en los de Chuck, buscando cualquier señal de irritación o desafío. «No pareces tan impresionante sin las cámaras». «¿Qué? ¿No vas a saludar al público?». Chuck mantuvo la calma. Tomó un sorbo de su bebida antes de responder con voz serena que solo estaba allí para cenar con su padre. Intentó transmitir firmeza sin agresión, pero el motociclista no estaba allí para escuchar razones. Quería espectáculo, quería provocar, quería sentirse poderoso a costa de la tranquilidad ajena. Sus labios se curvaron aún más en una expresión de burla. «Ah, claro, la gran estrella necesita privacidad. ¡Qué delicado!». Al decirlo, golpeó suavemente con los nudillos la mesa, simulando impaciencia. Los murmullos en el bar se hicieron más evidentes. Algunos ya observaban abiertamente. Otros parecían dispuestos a intervenir si las cosas se salían de control, aunque nadie se movió realmente. El motociclista continuó, con la voz cargada de una violencia implícita. «Vamos, solo queremos saber si eres tan duro como dicen, o si todo es un truco para la cámara». Chuck no respondió de inmediato, porque sabía que cualquier palabra podía convertirse en una herramienta peligrosa en manos de aquel hombre. Lo miró con serenidad, casi con compasión, consciente de que hombres como él se alimentaban de la reacción ajena. Pero su silencio solo sirvió para irritarlo aún más. El motociclista se enderezó un poco, miró hacia sus compañeros para asegurarse de tener su atención y volvió a dirigirle la palabra con un tono más desafiante. «¿Qué pasa, Hollywood? ¿Te tragaste la lengua?». La tensión se volvió casi palpable.
El padre de Chuck observó al motociclista con ojos cansados pero firmes, dejando claro que no estaba impresionado. Sin embargo, su presencia, como la de un hombre mayor, vulnerable ante la violencia física, era precisamente lo que hacía que toda la situación fuese aún más peligrosa. Chuck lo sabía. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ponerlo en peligro. La conversación que intentaban sostener parecía difuminarse bajo el ruido ambiente y la amenaza latente. Chuck quiso creer que la provocación se quedaría en palabras, que el motociclista regresaría a su mesa satisfecho por haber mostrado un poco de la prepotencia que lo distinguía y que podrían continuar con su noche sin necesidad de pelear. Pero en el fondo, pese a su deseo, sentía que la noche avanzaba inexorablemente hacia algo inevitable. Y aunque todavía no lo sabía, aquel primer acercamiento sería apenas el inicio de una cadena de eventos que pondrían a prueba no solo su fuerza física, sino la esencia de quien era como hijo, como hombre y como protector del único héroe que siempre había admirado, su padre. La tensión en el bar parecía espesar el aire, como si cada respiración se volviera más pesada y cada sonido reverberara de una manera distinta, presagiando algo que aún no se había manifestado del todo. Después del primer enfrentamiento verbal, el motociclista regresó a su mesa, satisfecho solo a medias, mientras algunos de sus compañeros lo recibían con risas y comentarios que Chuck no podía oír con claridad, pero que fácilmente imaginaba cargados de burla y provocación. Parecía que la breve interacción no había bastado para apaciguar su deseo de dominar, sino que había encendido en él una especie de necesidad de demostrar su superioridad ante sus amigos y ante el resto de los presentes. Chuck continuó sentado frente a su padre, intentando mantener la conversación en un tono natural, pero ambos sabían que la calma estaba a punto de quebrarse. La música parecía ahora más ruidosa, más invasiva, obligando a elevar la voz incluso para hablar entre ellos. Aún así, el silencio entre ambos era significativo. El padre de Chuck, observador por naturaleza, no pasó por alto el comportamiento del grupo al fondo del bar y con la serenidad que siempre lo caracterizaba, le sugirió que no se preocupara. Le recordó que habían venido a compartir una cena, no a involucrarse en disputas inútiles. Chuck asintió, aunque una corriente de inquietud comenzaba a recorrerle el pecho. No se trataba de miedo, sino de una alerta interna que conocía bien, la misma que había sentido en tantas ocasiones antes de que algo serio sucediera de repente. Esa alerta se transformó en certeza cuando uno de los motociclistas, distinto del primero, se levantó de su silla y se dirigió hacia ellos con paso vacilante pero decidido, cargado de arrogancia. Era un hombre más joven, de mirada insolente y sonrisa ladeada, claramente ansioso por demostrar algo frente a sus compañeros. Cuando llegó a su mesa, se apoyó en el respaldo de la silla del padre de Chuck, como si fuera un objeto cualquiera, inclinándose hacia él con una familiaridad falsa y agresiva. Desde esa proximidad, Chuck pudo sentir el hedor del alcohol mezclado con el sudor, un aroma que delataba horas de excesos y muy poco control. ¿Y tú qué dices, viejo?, preguntó el motociclista, con un tono que pretendía ser juguetón pero estaba impregnado de desprecio. ¿Vienes a ver cómo tu hijo estrella nos hace un truco? ¿O ya se retiró también de eso? La sonrisa que acompañó esas palabras era la de un niño cruel que disfruta destruyendo los juguetes de otros, sin importar si lo que está rompiendo es un recuerdo, un respeto o un vínculo invisible. El padre de Chuck lo miró sin levantarse, sin mostrar ni una pizca de temor. Era un hombre acostumbrado a enfrentar peligros reales, incendios que rugían como bestias, derrumbes, accidentes. La altanería de un joven borracho no podía compararse con nada de eso. No estamos buscando problemas, respondió el padre con voz firme y tranquila, una voz que transmitía más autoridad que cualquier grito. Era una frase sencilla pero cargada de significado,
un recordatorio de que la dignidad no necesitaba alzar la voz para hacerse respetar. Pero esa calma irritó aún más al motociclista, como si necesitara una señal de miedo para sentirse vivo, para confirmar que su presencia imponía algo más que ruido. «Pareces muy tranquilo para alguien que está en nuestra mesa», replicó el joven, apoyando más peso sobre la silla, inclinando su rostro para invadir el espacio personal del hombre mayor. Fue entonces cuando Chuck levantó la mano y la colocó suavemente sobre la mesa, un gesto que no era una amenaza, pero sí un límite. Su mirada se encontró con la del motociclista, una mirada firme y sin fisuras, que no necesitaba palabras para dejar clara la advertencia. «Déjalo tranquilo», dijo Chuck con voz baja, que aún así se hizo oír por encima de la música. «Él no tiene nada que ver contigo ni con tu grupo». El motociclista frunció el ceño, confundido por la serenidad del actor, como si esperara una reacción más explosiva o defensiva. En lugar de retroceder, decidió poner a prueba ese temple. Se irguió y miró hacia su mesa, donde varios de sus compañeros ya los observaban abiertamente, esperando un espectáculo. Entonces, como si sintiera la necesidad de demostrar algo ante su audiencia, volvió a inclinarse sobre el padre de Chuck y le dijo: «Pues si no tiene nada que ver, ¿por qué vino? Tal vez el anciano quiera defenderte. ¿O eres tú quien lo protege a él?» La frase fue como un golpe invisible. No por el insulto, sino por la falta de respeto hacia el hombre que Chuck más admiraba en el mundo. Antes de que pudiera responder, otro motociclista, más corpulento y con evidentes signos de haber bebido demasiado, se levantó y se unió al pequeño grupo que se formaba alrededor de su mesa. Su voz retumbó como un trueno áspero cuando, con burla evidente, comentó: «Vaya, el viejo todavía se mantiene en pie. ¡Qué sorpresa! Aunque no sé por cuánto tiempo». El ambiente del bar pareció detenerse. Los sonidos se volvieron borrosos, como si de repente todos los presentes supieran que estaban al borde de una situación irreversible. La camarera, que se encontraba a pocos pasos, observaba con inquietud, mordiéndose el labio inferior, claramente deseando intervenir, pero sabiendo que un movimiento equivocado podría empeorar las cosas. Algunos clientes apartaron la mirada, otros se quedaron inmóviles, como testigos involuntarios de una confrontación que ninguno había pedido. El padre de Chuck intentó mantenerse firme y dar un paso hacia atrás para recuperar su espacio, pero no tuvo oportunidad. El primer motociclista, molesto por la falta de reacción que esperaba y decidido a provocar un conflicto, estiró la mano y lo agarró brusca y torpemente por la solapa de la camisa. El tirón fue fuerte y repentino, lo que obligó al hombre mayor a inclinarse hacia adelante con un gesto de dolor sutil pero innegable. Ese sonido, apenas un suspiro ahogado escapando de la garganta del padre, atravesó a Chuck como un cuchillo. Fue un sonido que conocía demasiado bien, uno que había escuchado solo en circunstancias extremas, cuando su padre regresaba de un rescate particularmente difícil. Ese pequeño quejido contenía más de lo que aparentaba: esfuerzo, dolor y humillación. Y fue suficiente para que algo se activara dentro de Chuck. Era una frontera que nadie tenía derecho a cruzar, no mientras él estuviera ahí para impedirlo. Se puso de pie con una calma que contrastaba violentamente con lo que sentía por dentro. No alzó la voz, no golpeó la mesa, ni hizo un gesto exagerado. Solo se levantó y se colocó entre su padre y el atacante, creando una barrera humana que dejaba en claro, sin necesidad de palabras, que la situación había cambiado. El motociclista retrocedió apenas un paso, sorprendido por la velocidad con la que había intervenido. Los otros dos, al ver la escena, se tensaron como depredadores que finalmente encuentran la respuesta que deseaban. El silencio que siguió fue más ensordecedor que la música que seguía sonando al fondo. La gente dejó de fingir indiferencia y observó abiertamente. El dueño del bar se quedó quieto detrás de la barra, paralizado por el temor. La camarera,
se cubrió la boca con la mano. Y en la esquina más oscura del local, el líder de los motociclistas, un hombre grande de mirada fría y postura imponente, se incorporó lentamente en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. No dijo nada, pero su expresión dejaba claro que evaluaba la situación con atención, como si calculara cuánto más iba a permitir antes de intervenir. Chuck sabía que cualquier palabra que pronunciara debía ser precisa. Miró al motociclista que había agarrado a su padre y dijo, con un tono que no aceptaba réplica, «No vuelvas a tocarlo». El joven, herido en su orgullo, intentó sonreír con desprecio, pero se notaba que su seguridad se había visto afectada. Aún así, decidió no retroceder. La burla desapareció de sus ojos, reemplazada por una chispa de ira y desafío. «¿Y si sí?», preguntó, elevando la barbilla con prepotencia. Chuck dio un paso hacia adelante, no como amenaza, sino como afirmación de que estaba dispuesto a defender lo que era correcto. «No lo harás», respondió, y su voz, pese a no ser agresiva, tenía la firmeza de un hombre que conoce su propia fuerza y sus propios límites. El padre de Chuck, aún recuperándose del tirón, puso una mano en su brazo y murmuró, «Hijo, no hace falta». Pero Chuck no lo dejó terminar. Sabía que su padre siempre había preferido evitar conflictos innecesarios, que siempre educó a sus hijos para resolver diferencias con palabras, no con los puños. Sin embargo, también sabía que había momentos en los que no responder era permitir que la injusticia se arraigara, y aquel momento pertenecía a una categoría distinta, una en la que el respeto estaba en juego. Su silencio ya había sido suficiente. El segundo motociclista, el corpulento, decidió actuar sin más preámbulos. Empujó a Chuck con el hombro, un empujón destinado a demostrar fuerza y a provocar una reacción impulsiva. Pero Chuck, a pesar de sentir el impacto, apenas se movió. Su estabilidad, tanto física como emocional, desconcertó a los agresores. La música seguía sonando, pero se sentía distante, como si todo el bar hubiera quedado suspendido en un instante fuera del tiempo. El líder de la banda, aún sin levantarse, habló finalmente desde la distancia con una voz profunda y cargada de ironía. «Dejen que el hombre respire», dijo, pero su tono no era de misericordia, sino de alguien que disfruta viendo cómo se calienta el ambiente antes de intervenir. Sus palabras no detuvieron a nadie. Solo parecían marcar una pausa en la que todos esperaban que algo más ocurriera. Chuck observó a los tres hombres frente a él. Vio el peligro no solo para su padre, sino para cualquier persona del bar si aquello se descontrolaba. Era evidente que no estaban buscando una conversación ni un acuerdo. Querían conflicto. Querían demostrar que ese lugar les pertenecía. Querían un espectáculo. Y ahora que lo habían encontrado, no tenían intención de dejarlo ir. Pero para Chuck, aquello no era un espectáculo. Era algo profundamente personal. Su padre estaba allí. Su seguridad estaba en riesgo. Su dignidad había sido atacada. Y eso era algo que él no iba a permitir, sin importar las consecuencias. La mirada del líder desde el fondo del bar, expectante y calculadora, marcó el cierre definitivo de cualquier intento de resolver la situación mediante palabras. Los motociclistas que rodeaban la mesa dieron un paso más cerca, como si respondieran a una señal silenciosa. Chuck respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de ocurrir no se podía evitar más, y aunque no lo había buscado, estaba preparado para enfrentarlo. En ese instante, el vínculo entre padre e hijo se volvió más fuerte que nunca, un lazo invisible que los unía frente a la adversidad. Y mientras el bar entero parecía esperar el estallido, Chuck comprendió que esa noche pondría a prueba no solo su habilidad, sino su esencia como hombre y como hijo. Era un momento inevitable, el punto en el que la defensa se convierte en acción, y cuando uno defiende a quienes ama, no hay vuelta atrás.
El silencio que se extendió por el bar después del último empujón del motociclista era casi irreal, como si la música ruidosa, las conversaciones y las risas se hubieran desvanecido completamente, absorbidas por un vacío expectante que se formaba alrededor de Chuck, su padre y los hombres que los rodeaban. La atmósfera estaba cargada de una electricidad tensa, esa chispa previa a la tormenta que anuncia que el siguiente movimiento será decisivo. Chuck mantenía la mirada fija en los motociclistas, con el cuerpo relajado pero listo, mientras su padre, aún detrás de él, respiraba de forma irregular, consciente de que aquello había cruzado un límite del cual ya no había vuelta atrás. Era una línea invisible, la separación entre la amenaza y la acción, y esa línea acababa de romperse. El primer golpe no vino de Chuck. Uno de los motociclistas, el más impetuoso, el que había iniciado las provocaciones con arrogancia y borrachera, se abalanzó sobre él con un movimiento brusco y descontrolado, lanzando un puñetazo directo al rostro. Era un ataque impulsivo, carente de técnica, pero con la fuerza de alguien que cree que puede derribar a un hombre simplemente por tamaño o agresividad. Chuck vio el golpe venir incluso antes de que el hombre contrajera completamente el hombro, como si el tiempo se ralentizara ante sus ojos. Sus reacciones entrenadas, años de disciplina y control, se activaron en un instante. Desplazó su cuerpo hacia un lado en un movimiento fluido, un desvío tan natural como respirar, dejando que la fuerza del atacante continuara su trayectoria sin encontrar objetivo. Cuando el puño del motociclista pasó de largo, Chuck extendió la mano y golpeó con precisión el antebrazo del agresor, justo en un punto donde el impacto causaría un dolor agudo y súbito, obligando al músculo a contraerse involuntariamente. El hombre soltó un gruñido y llevó la mano a su brazo, retrocediendo con sorpresa y rabia, sin entender cómo su ataque había sido neutralizado con tanta facilidad. Chuck sabía que ese acto, aunque mínimo, sería suficiente para demostrar que no estaba indefenso, pero a su vez, no había causado daño real. Había respondido con moderación, con una fuerza medida que no buscaba lastimar más de lo necesario, sino controlar la situación. Sin embargo, la calma no era un recurso disponible aquella noche. El segundo motociclista, más delgado y ágil, aprovechó el retroceso de su compañero para intentar envolver a Chuck por la espalda, buscando derribarlo mediante un agarre al torso o al cuello. Chuck sintió la intención antes incluso de ver la sombra aproximarse. Giró sobre sí mismo, sujetó la muñeca del atacante y permitió que su propio impulso lo guiara contra la mesa más cercana. El golpe de su cuerpo contra la madera, acompañado del estrépito de vasos y platos que se hicieron añicos, provocó un jadeo colectivo entre los presentes. Algunos clientes retrocedieron en sus sillas, otros se incorporaron instintivamente, pero nadie intervino. La escena se desarrollaba como una coreografía precisa y peligrosa, en la que cada movimiento conducía inevitablemente al siguiente. Apenas había terminado de neutralizar a ese segundo agresor, cuando un tercero, más violento y temerario, levantó una botella de vidrio por encima de su cabeza con la clara intención de estrellarla contra el cráneo de Chuck. La botella destelló un instante bajo la luz del bar, reflejando el amarillo de los neones, mientras descendía en un arco rápido y torpe. Chuck se agachó lo suficiente para evitar el impacto, sintiendo el aire moverse sobre su cabeza, mientras el vidrio quebradizo traía consigo el olor del alcohol derramado. Se incorporó con rapidez, tomó la muñeca del atacante con un agarre firme y torció la mano apenas lo necesario para obligarlo a soltar la botella antes de que pudiera hacer más daño. El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo acompañó la caída del motociclista, que se dejó caer hacia atrás con un gemido. Chuck retrocedió un paso para mantener una distancia segura, respirando de manera controlada, evaluando a los hombres que ya habían quedado fuera de combate y calculando quién sería el próximo en lanzarse contra él. Su padre, aunque preocupado, mantenía la compostura,
aferrado a la idea de que su hijo estaba actuando con una precisión que no era fruto del impulso, sino de una experiencia que había cultivado durante años. El resto del bar se encontraba paralizado. La camarera observaba desde detrás de la barra con ojos muy abiertos, tapándose la boca con ambas manos. El dueño del establecimiento no sabía si llamar a la policía o esperar que todo terminara antes de tomar una decisión fatal para su negocio. Los clientes, que minutos antes disfrutaban de una cena tranquila o de una bebida entre amigos, estaban ahora absortos en el espectáculo que se desarrollaba ante ellos, incapaces de apartar la mirada, atrapados por la mezcla de miedo y fascinación que siempre despierta la violencia real, la que no proviene de una pantalla, sino de las manos de alguien que sabe exactamente cómo usarla para defenderse. Y entonces, mientras Chuck observaba el caos que había tenido que ordenar con sus propias manos, el líder de los motociclistas, que hasta el momento había permanecido sentado, se levantó con deliberada lentitud. Su altura, su postura y la forma en que mantenía la barbilla elevada indicaban que no era un simple bravucón como los otros. Sus ojos, fríos como acero pulido, evaluaron cada centímetro de la escena, desde los hombres derribados hasta la tensión en el aire. Caminó hacia ellos con pasos firmes, sin prisa, sin miedo, más como un juez que como un participante. Su sola presencia hizo que varios de los clientes apartaran la mirada o se encogieran en sus sillas. Llegó a un punto cercano a Chuck y se detuvo, cruzándose de brazos mientras analizaba a su contrincante. Durante un instante, sus miradas se encontraron. El líder no necesitó hablar para dejar claro que no era como los otros hombres que Chuck había neutralizado sin esfuerzo. Había en él una amenaza silenciosa, una confianza basada no en la imprudencia, sino en la certeza de que podía ganar si decidía entrar en combate. Pero mientras observaba al famoso actor, sus ojos también revelaron una chispa de reconocimiento y una pizca de respeto. Una admisión tácita de que Chuck no era un hombre común, ni uno que pudiera intimidar con facilidad. La voz del líder, cuando finalmente habló, se escuchó por encima del murmullo del bar. Era una voz grave, profunda, llena de autoridad. «Tus movimientos no están mal», dijo sin tono de burla, como si estuviera haciendo una observación técnica. «Pero estás metiéndote donde no te llaman». Un murmullo recorrió el bar, como si las palabras fueran una señal de que la situación podía escalar a un nivel aún más peligroso. Chuck respondió sin alzar la voz, sosteniendo la mirada del hombre. «Solo estoy protegiendo a mi padre». El líder asintió lentamente, como si esa respuesta le pareciera lógica, pero insuficiente para disuadirlo. «Tus golpes fueron limpios», continuó, mirando a los motociclistas derribados. «Demasiado limpios para alguien que no quiere problemas. Eso solo complica las cosas». Mientras hablaba, dos motociclistas que todavía no habían participado en el conflicto dieron un paso adelante, como si esperaran órdenes para unirse a la pelea. Pero el líder levantó una mano para detenerlos. No quería una pelea caótica. Quería medir a su oponente. Chuck lo comprendió y ajustó su postura, preparado para lo que pudiera venir. El ambiente estaba tan cargado que bastaba una palabra más para desatar un enfrentamiento devastador. En ese momento, un cuarto motociclista, creyendo que el líder ya había dado luz verde de forma implícita, se lanzó contra Chuck desde un lado, intentando aprovechar un ángulo ciego. Chuck giró con rapidez, esquivó el ataque y utilizó la fuerza del agresor para derribarlo con un movimiento preciso que lo dejó tendido en el suelo. El impacto resonó en el bar como una señal final de que el enfrentamiento había alcanzado su clímax. El líder observó al hombre en el suelo y su gesto cambió ligeramente, aunque no era fácil discernir si mostraba interés, resignación o cálculo estratégico. Mientras el cuarto motociclista gemía y trataba de ponerse de pie, el líder exhaló profundamente y murmuró: «Basta». Su voz no era la de alguien derrotado,
sino la de quien reconsidera sus opciones. Miró a Chuck con una mezcla de respeto y amenaza latente, como si lo evaluara no solo por sus habilidades, sino por su determinación. «Retírense», ordenó a los demás. Los motociclistas, heridos y sorprendidos, obedecieron sin discutir, arrastrándose o ayudándose unos a otros para levantarse del suelo. El líder se acercó un paso más a Chuck, lo suficiente para que solo ellos dos escucharan las palabras que pronunció. «No has terminado con nosotros. Nos volveremos a ver». No era una amenaza vacía, sino una promesa hecha con absoluta convicción. Luego, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida, seguido por los demás. La puerta del bar se cerró de golpe detrás de ellos, dejando tras sí un silencio pesado, casi tan violento como el enfrentamiento mismo. La tensión comenzó a disiparse lentamente, aunque la atmósfera seguía cargada de miedo y asombro. Chuck respiró hondo, sintiendo el sudor enfriarse en su frente y las manos recuperar el pulso firme. Su padre lo observó con una mezcla de orgullo, preocupación y un cansancio profundo. La camarera se acercó temblando, tratando de asegurarse de que ambos estuvieran bien. Los clientes comenzaron a moverse de nuevo, a susurrar entre ellos, a intentar comprender lo que acababa de ocurrir. Para Chuck, sin embargo, el enfrentamiento no había sido un espectáculo ni una oportunidad de demostrar nada. Cada movimiento, cada decisión, había surgido de una sola intención: proteger al hombre que le había enseñado lo que significaba la verdadera valentía. Y mientras el bar comenzaba a volver lentamente a la vida, supo que esa noche quedaría grabada en su memoria como una de esas batallas silenciosas que el mundo no ve, pero que definen la esencia de un hombre. Cuando la puerta del bar se cerró detrás de los motociclistas, un silencio áspero cayó sobre la sala como una manta pesada que intentaba cubrir el caos reciente. La música seguía sonando, pero parecía llegar desde muy lejos, como si proviniera de un mundo paralelo donde nada habría sucedido. En el bar real, en aquel espacio cargado de tensión y miedo, cada persona permanecía inmóvil por un instante, incapaz de procesar completamente lo que acababa de presenciar. El aire estaba cargado de un olor metálico a sudor, miedo y adrenalina, mezclado con el aroma a vidrio roto y bebida derramada. Chuck permaneció de pie, respirando profundamente, mientras su mirada recorría la sala para asegurarse de que ninguno de los hombres heridos intentaba levantarse de manera peligrosa. Poco a poco, el murmullo volvió a surgir entre las mesas. Voces bajas, apenas audibles, comenzaron a llenar el vacío que había dejado el enfrentamiento. Eran comentarios de incredulidad, agradecimiento, nerviosismo. Algunos clientes hablaban de lo cerca que habían estado del desastre. Otros comentaban la destreza con la que él había manejado la situación, sin exageraciones ni adornos, con una mezcla de respeto y temor. La camarera, que había permanecido paralizada detrás de la barra durante toda la confrontación, se acercó con pasos tímidos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera reactivar la tensión que apenas comenzaba a disiparse. Sus manos aún temblaban. Miró primero a Chuck y luego a su padre, revisando con la vista cualquier signo de daño. Preguntó con voz temblorosa si necesitaban ayuda, si estaban heridos, si debían llamar a un médico. Chuck negó suavemente, agradecido por su preocupación, asegurando que estaban bien. Su padre, sentado ya en la silla que él le había acercado, le ofreció una sonrisa cansada para tranquilizarla. Aún así, ella permaneció un momento más, sin saber si retirarse o quedarse, como si temiera que algo pudiera estallar de nuevo sin previo aviso. El dueño del bar, un hombre de mediana edad con ojeras marcadas y expresión derrotada, salió finalmente de detrás del mostrador. Caminó hacia ellos con pasos indecisos, deteniéndose a medio camino para observar los restos del desorden. Mesas volcadas, sillas desplazadas, cristales rotos esparcidos por el piso.
Sus ojos transmitían una mezcla de vergüenza, preocupación y un cansancio profundo que parecía venir de años de lidiar con un ambiente que ya no podía controlar. Cuando llegó a la mesa de Chuck y su padre, respiró hondo antes de hablar. Les pidió disculpas, con sinceridad en su voz, explicando que nunca quiso que una escena como esa ocurriera en su bar. Contó que ya antes había tenido problemas con ese grupo, pero que nadie en el pueblo se atrevía a enfrentarlos, y la policía, al parecer, tampoco estaba dispuesta a involucrarse demasiado. Era evidente que se sentía atrapado en una situación que lo superaba por completo, y que lo ocurrido esa noche había sido tanto un alivio como una condena. Chuck escuchó en silencio, con empatía, entendiendo la carga que ese hombre llevaba sobre los hombros. Su padre lo miró con gravedad, recordando los años en que él mismo había enfrentado emergencias que parecían insuperables, y le dijo que no era culpa suya, que nadie podía manejar a un grupo de hombres empeñados en intimidar a un pueblo entero. Sin embargo, también le dijo que era momento de no ceder más terreno, que lo ocurrido quizás era una oportunidad para recuperar el espacio que esos hombres habían arrebatado poco a poco con su violencia y prepotencia. El dueño del bar asintió, tocado por esas palabras. Parecía debatirse entre el miedo y un renovado sentido de responsabilidad. Finalmente, les agradeció de nuevo, con un alivio palpable, y se marchó a intentar recomponer un poco el orden entre los restos del ataque. La camarera lo siguió, aunque su mirada regresaba constantemente a Chuck y su padre, como si quisiera asegurarse de que realmente estaban bien. Fue entonces cuando Chuck volvió toda su atención hacia su padre. Lo ayudó a levantarse con cuidado, notando cómo el hombre mayor ocultaba un gesto de dolor en el hombro y la parte baja de la espalda. No se quejó en voz alta, pero su respiración delataba la tensión en los músculos después del brusco tirón que había sufrido. Aún así, mantenía la cabeza erguida, como si se negara a mostrar cualquier signo de debilidad frente a su hijo. Chuck insistió en revisar su estado, preguntando repetidamente si le dolía algo más, si necesitaba sentarse un rato más o incluso si prefería que llamaran a alguien. Su padre lo miró con paciencia y cierto amusement en los ojos, recordándole que no era tan frágil como aparentaba, que había pasado por cosas peores en su vida como bombero y que aquel incidente no iba a derribarlo así de fácil. Pero aceptó, sin protestar demasiado, que lo ayudara a caminar hacia la salida. Mientras avanzaban entre las mesas, algunos clientes se apartaban con respeto, ofreciéndoles palabras de apoyo o un simple asentimiento silencioso. Chuck sentía la mirada de todos sobre ellos, y aunque él no buscaba reconocimiento, le resultaba inevitable percibir el cambio en el ambiente. Lo que había comenzado como un acto de defensa personal se había convertido en algo más grande. Una muestra para la comunidad de que los motociclistas no eran invencibles, de que alguien podía enfrentarlos y no salir derrotado. Sin embargo, más allá del efecto que hubiera tenido en los demás, lo que realmente importaba para él era la seguridad de su padre y el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, había podido estar allí para protegerlo de un peligro real. Al llegar a la puerta, el aire fresco de la noche los envolvió con una suavidad que contrastaba con el ambiente denso del interior. La luna iluminaba débilmente la calle, revelando un bar aún vibrante por dentro, pero profundamente silencioso por fuera. La camioneta del padre de Chuck estaba estacionada justo a un lado, y las motos de los motociclistas desaparecían ya a lo lejos, dejando un rastro de ruido que se iba desvaneciendo con la distancia. Parecía que la noche recuperaba lentamente su calma, como un animal herido que comienza a respirar sin dolor. Chuck ayudó a su padre a sentarse en el asiento del pasajero, ajustando el cinturón con delicadeza. El hombre mayor lo observaba fijamente, con una mirada que transmitía más que 1000 palabras. Era una mezcla de orgullo, preocupación y una profunda gratitud que difícilmente podría expresar de manera directa.
Cuando Chuck cerró la puerta y rodeó la camioneta para tomar el volante, su padre habló por fin, justo cuando él se disponía a encender el motor. «Hijo», dijo con voz grave pero serena, «no necesitabas hacer todo eso, pero me alegra que estuvieras allí». Chuck se detuvo un instante, apoyando las manos en el volante. Miró a su padre y respondió con una sinceridad tranquila. «Siempre estaré ahí». Lo dijo sin dramatismo, sin esfuerzo, como una verdad que había estado dentro de él desde siempre. Su padre asintió, satisfecho. El camino de regreso a casa estuvo envuelto en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente y que no necesitan llenar el aire con palabras. A veces, el viento nocturno se colaba por las rendijas de las ventanas, trayendo consigo un olor a tierra, árboles y asfalto tibio. Otras veces, un farol solitario iluminaba brevemente el interior de la camioneta, revelando las líneas del rostro del padre, marcadas por los años pero suaves ahora, relajadas después de una noche que podría haber terminado de manera distinta. Hablaron un poco, lo suficiente para liberar la tensión acumulada. El padre comentó que los motociclistas probablemente estarían furiosos, que podrían intentar algo más adelante, pero que no tenía intención de dejar que el miedo le dictara cómo vivir su vida. Chuck asintió, consciente de que aquella advertencia no era exagerada, pero también convencido de que juntos podrían enfrentar cualquier consecuencia. Mencionó que la gente en el bar había visto lo ocurrido, que quizá esa demostración de resistencia serviría de algo más que de simple defensa. Tal vez inspiraría a otros a no dejarse intimidar. Su padre guardó silencio un momento y luego dijo con voz pausada que, aunque había sido una noche difícil, se sentía orgulloso de él. No por la pelea ni por su habilidad, sino porque había actuado con control, con respeto y solo para proteger, no para lucirse o herir. Eso, según él, era lo que hacía que un hombre fuera verdaderamente fuerte. Chuck sintió que esas palabras se alojaban dentro de él como un bálsamo. No necesitaba aprobación, pero recibirla de su padre tenía un significado especial, casi sagrado. La carretera los guió de vuelta a casa. La oscuridad ya no parecía amenazante. Se había convertido en un refugio tranquilo, en una manta que envolvía al pueblo y a sus habitantes. Finalmente, al detenerse frente a la casa, el padre colocó una mano sobre el antebrazo de su hijo y dijo suavemente: «Vamos adentro. Ya es hora de descansar». Chuck apagó el motor y en ese momento comprendió que la noche, con toda su violencia y tensión, había reforzado un lazo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado romper. Entraron juntos a la casa, caminando con pasos lentos pero firmes, sabiendo que habían enfrentado algo difícil, pero también sabiendo que, al final, lo habían hecho juntos. Afuera, la noche seguía tranquila, como si quisiera proteger ese momento íntimo que marcaba el cierre de un día donde la fuerza, el amor y la lealtad habían demostrado ser más poderosos que la violencia. Suscríbete ahora mismo y sigue viendo más historias del canal. Elige el siguiente video y continúa la aventura. Comparte este video con quienes conoces.